Muy buenos días. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Damos la bienvenida a los senadores integrantes de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, a los representantes del Ministerio de Transportes y CONACET. También veo a Nicolás García, la Biblioteca del Congreso Nacional, que siempre nos acompaña, y por supuesto a la Secretaría Ejecutiva. Araceli, ¿tenemos cuenta? Presidenta, tenemos cuenta. Tenemos un correo electrónico de fecha 31 de agosto del año en curso del Teniente Coronel de Carabineros, señor Guillermo Bole, mediante el cual envía a la Comisión una propuesta de modificación al texto aprobado por la Cámara de Diputados en el proyecto que figura hoy en tabla. Tenemos otro correo electrónico de fecha 30 de agosto del presidente de Armasur, señor Héctor Enríquez, mediante el cual manifiesta su oposición al proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y Ley de Navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo. Esta iniciativa está en primer trámite y en la Cámara de Diputados. Y un tercer correo electrónico de fecha 31 de agosto del presidente de la Alianza Gremial de Transporte AG, señor Luis Quirós, dirigido a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual emite observaciones respecto a la modificación y sustitución del Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros, que reemplazaría al decreto número 212 de 1992 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, Araceli. Los correos electrónicos entonces quedarán a disposición de los senadores y de sus asesores legislativos. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Si no hay palabras, entonces comencemos. Senador Letelier. Es que en la cuenta no está explícitamente, pero me gustaría por su intermedio si la comisión puede solicitar oficialmente al ministerio o a los asesores que están del ministerio que nos manden su lista de cuáles son los temas que quieren modificar del 212 y que están en el proceso de consulta. Hemos tenido movilizaciones múltiples en el país. Sería bueno que nos identifiquen ellos para que veamos cuál es el punto de desencuentro entre las partes, pero que hay harta tensión la hay. Entonces, para abordarlo la próxima Senador Letelier, hemos recibido efectivamente varias audiencias de distintos representantes de los gremios de transporte público manifestando sus reparos y oposición a las modificaciones al decreto 212. Entonces, entiendo que tenemos el acuerdo para que oficiemos desde la Comisión de Transporte al Ministerio para que se identifiquen cuáles son los puntos que se están modificando al actual decreto 212. Y que le pido a Araceli que despachemos el oficio. Y apenas tengamos respuesta y remitirlo a los senadores y a los asesores, por favor. De hecho, senador Letelier, en la próxima, todavía teníamos audiencias pendientes, en la próxima comisión vamos a poner en el primer tema de la tabla las últimas audiencias con los gremios que teníamos pendientes y nos habían ya hecho algunas solicitudes. ¿Algo de la cuenta? Hacemos, por favor, el primer punto de la tabla, por favor. El primer punto y único punto de la tabla es continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley de tránsito para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados y otras conductas que indica con urgencia calificada de suma. Corresponde a los boletines 10.109-15 y 12.065-15 refundidos. Muchas gracias, Araceli. Yo entiendo que confirmaron su participación para esta comisión del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el jefe de gabinete de la ministra, el señor Juan Carlos González, la asesora legislativa del Ministerio. Le damos la bienvenida a Romina Garrido, de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, la secretaria ejecutiva, la señora Joana Bolrat, bienvenida, y de la Biblioteca del Congreso Nacional, nuestros analistas Nicolás García y Raimundo Roberts. La idea es que podamos revisar, le voy a pedir ahí a la Secretaría que vayamos revisando el texto, que lo podamos aprobar en general para luego seguir su discusión en particular, pero que revisemos cuáles son los puntos y en especial las últimas
comentarios que se habían realizado a partir de las audiencias que tuvimos con Carabineros de Chile, y también establecimos un trabajo técnico ahí. Establecimos una mesa que entiendo que se reunieron antes de esta sesión. Araceli. Presidenta. Sí, ¿quién solicita la palabra? No los veo. Presidenta, perdón. Juan Ignacio Gómez, del Ministerio del Interior. Solo hacer presente que también estamos hoy día en la sesión, Presidenta. Bienvenido, Juan Ignacio. Muchas gracias, Presidenta. En su asistencia. Bienvenido. ¿Y de los buenos del Ministerio o de los malos del Ministerio? Una buena pregunta, senador. Lo bueno que no viene del delito, no, pero buena no, de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Jefe asesor legislativo del gabinete del ministro, senador. Ya, del ministerio, del gabinete, gracias. Ok, continuemos, por favor. Araceli. Presidenta, se recibió una proposición de modificación de esta mesa de trabajo que se reunieron los asesores y algunos efectivos de Carabineros de Chile, que figuran en el comparado en la tercera columna. La modificación, de acuerdo a lo conversado en la última sesión, propone modificar el artículo 197 ter para establecer una definición de lo que se entiende por carreras no autorizadas. La proposición dice lo siguiente: artículo 197 ter, para los efectos de este artículo se entenderá por carreras no autorizadas a las carreras de automóviles u otras competencias de vehículos motorizados, tales como las aceleraciones desproporcionadas de motor y trompos, en vehículos especialmente acondicionados no solo para alcanzar mayores velocidades que se realicen contra otros vehículos, contrarreloj o cualquier otro dispositivo para medir el tiempo, para medir velocidades máximas o hasta llegar o pasar un punto, meta o destino determinado, como asimismo aquellas que no cuenten con la autorización del alcalde otorgada en conformidad a lo dispuesto en el artículo 164 del decreto con fuerza de ley número 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito. Sobre esta materia se recibió también una proposición del Ministerio del Interior para que en el fondo la define de otro modo, lo que son las carreras no autorizadas, y propone considerarlo al final del artículo 197 ter. El texto es el siguiente: para los efectos de este párrafo se entenderá por carreras no autorizadas las siguientes conductas realizadas sin la autorización o permiso correspondiente por parte de la autoridad competente con vehículos motorizados y en cualquiera de los lugares señalados en el artículo primero. Primero, carreras que se efectúen contra otros vehículos, contra reloj o cualquier otro dispositivo para medir el tiempo, para medir velocidades máximas o hasta llegar o pasar un punto, meta o destino determinado. Segundo, competencias de destreza, desplazamientos o derrapes. O tercero, competencias de maniobras que pongan en peligro la vida o integridad física de terceras personas. Muchas gracias, Araceli. Se ofrece la palabra. Acá lo que le solicitamos a la mesa técnica es revisar la definición de carreras no autorizadas, y ahí también se recogió parte de las propuestas que había hecho Carabineros de Chile al considerar también lo que el Ministerio del Interior hoy día plantea como competencias de destrezas, deslizamientos o derrapes, que era una categoría que no estaba considerada en el primer punto. Senador Letelier, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Entiendo que queremos ver el debate en general. Sí, así es. Estamos en esa etapa. Entiendo que estamos hablando, por eso creo que sería útil tener a la vista un proyecto que está en sala sobre este tema, porque en estos proyectos sobre carreras ilegales hubo un esfuerzo de definición. Y entiendo que estas definiciones tienen que ver con no solo qué es lo que se hace, sino también dónde se hace. Por cuanto si yo tengo un terreno privado y hago ejercicio de destreza del vehículo, es distinto eso a hacer carrera en la vía pública. Y creo que deberíamos
incluir, por ende, el ir definiendo no solamente qué, sino dónde es que logramos una tipificación. Lo segundo, en un momento ahí en uno de los textos, que no lo tengo en la vista, pero se mencionó, entendí yo así, que los municipios pudiesen llegar a autorizar. Entonces creo que me gustaría que en la primera definición anterior, Sí. que los que participaron en eso puedan llegar a contarnos a qué se refiere. El último comentario es que me gusta la segunda propuesta en el sentido de forma, no me refiero a contenido, es que explicita diferentes tipos de comportamientos, acciones. Reitero, no está bien, tengo la duda de si el concepto sin la autorización o permiso correspondiente, no sé a qué se refiere. No sé si es que la autoridad puede autorizar ciertas cosas. Por último, quiero decir, mire, uno que le ha tocado estar en algunos desfiles en su vida, la experiencia en los últimos 5 años es de los grupos de tuning. Y los grupos de tuning, y ahí hay un espacio raro, algunos de los tuning no hacen carreras, y hay otros que sí hacen carreras. La duda es si es que desfilan, en los desfiles, están parte del desfile oficial, cierran los desfiles, no sé si ahora va a ser ilegal que estén en los desfiles, porque si uno se va al tenor literal del texto, ahí podríamos tener algunas dificultades. Solo eso. Gracias, senador Letelier. Hay 2 puntos. Senador Letelier, y le quiero encargar a la Secretaría, porque hace mención a un proyecto de ley que ya está de igual tenor o similitud propósito que estaría en sala. Entonces ahí tenemos que resolver qué hacemos con eso, senador Letelier. Sí, es que yo apoyé la iniciativa, ahí este es un debate que tuvimos, recuerdo que el senador García Huidobro fue uno de los grandes promotores a partir de una realidad que se producía en un sector de la región de O'Higgins, de la comuna de Rancagua, en el sector de Chancón, donde es una recta muy atractiva para quienes les gusta hacer estas cosas. Entonces yo recuerdo que este debate lo tuvimos, que hubo una definición, es para tenerlo a la vista, yo no tengo problema de fusionar los proyectos. Quizás el senador García Huidobro recuerde bien dónde está el proyecto. Ok. Le vamos a encargar entonces a la Secretaría para tenerlo a la vista y poder trabajar, hacer una mejor definición más acotada respecto a las carreras no autorizadas, Araceli. Presidenta, ese proyecto que se refiere el senador Letelier figura en tabla y está en primer trámite constitucional. Corresponde a los boletines 7813-15, 9919-15 y 11.815-07. Son boletines refundidos, pero no se podría refundir con esta iniciativa porque estamos en distinto trámite constitucional. Ok, pero le solicito lo haga llegar para tenerlo a la vista y poder rescatar efectivamente algunos alcances de las definiciones y otras variables ahí. Senador Santón. García Huidobro era. Senador García. Gracias. Santón, luego, senador García Huidobro, por favor. Sí, no, yo no le doy la palabra. Perdone. Senador Osandón, tiene la palabra usted. Gracias, senador García Huidobro. Senador Osandón, lo escuchamos. Lo que estaba diciendo, senadora, es que no he pedido la palabra, para que hable Alejandro nomás. Gracias. Senador García Huidobro tiene la palabra. Estamos muy atentos. Ya, tiene razón, el senador Letelier, efectivamente, no solamente en Chancón, también en la ruta travesía que tenemos, se utilizan desde la Punta del Sol hasta Rancagua, muchas veces esta autopista, esta pista, digamos. Mire, yo creo que es importante traer porque de ese proyecto podríamos analizarlo y hacer una propuesta para aunar voluntades, porque yo creo que si hay un avance en eso, no perderlo. Y por otro lado, yo comparto en el sentido de que
hay que tener mucho cuidado con no enredar este tema, porque si son lugares privados que lo autorizan tus propios dueños, es distinto. Lo que sí me preocupa algo que me plantearon hace un tiempo algunas personas respecto a las carreras de regularidad. Yo no sé si que nunca superan lo que es la máxima de velocidad, pero igualmente son carreras y que están por lo general autorizadas, son autorizadas. Ustedes ven muchas veces en la carretera, veíamos, porque ahora no lo he podido ver, vehículos antiguos en carreras de regularidad por distintos lugares del país, etc. A mí me gustaría que ojalá, yo estoy de acuerdo en aprobar y eliminar. El tema es que tengamos un proyecto que en el fondo vaya en la línea correcta y no cometamos algunos errores en el sentido de impedir carreras que son necesarias y que parte de la parte deportiva del país. Así que en ese sentido, Presidenta, gracias. Muchas gracias, senador García Huidobro. Vamos a dar la palabra a Juan Ignacio Gómez. Presidenta, muchas gracias. Quisiera simplemente responder dos inquietudes que han surgido a propósito de la propuesta que ha planteado el Ministerio del Interior. Por cierto, en conjunto con Carabineros y también con el Ministerio de Transporte. Como ustedes podían ver en el documento, se señala que estas carreras son las que se realizan en los lugares señalados en el artículo 1 de la Ley del Tránsito, y esto es caminos, calles, ciclovías y demás vías públicas, rurales, urbanas, caminos vecinales o particulares destinados al uso público de todo el territorio de la República, de manera que lo que se realiza en un predio particular queda evidentemente excluido de lo dispuesto en esta ley. Y lo segundo es que el artículo 164 de la Ley de Tránsito, ¿no? Establece la forma en que se pueden regular o autorizar por parte de los municipios las actividades deportivas con vehículos. De manera que estamos en una conjunción, ¿no es cierto?, de carreras que se realizan en vías públicas, ¿no es cierto?, o privadas destinadas al tránsito público y que no cuentan con la autorización municipal correspondiente. Muchas gracias, Juan Ignacio. ¿Se ofrece la palabra? Yo entiendo que algunas de las consultas deberían quedar despejadas, o sea, en vía pública. Y que se requiere autorización. Acá es la autoridad alcaldicia, ¿verdad, Juan Ignacio? Sí, Presidenta. El municipio. Ahí les propongo que el senador García Huidobro tiene la palabra. Una consulta a nuestro subsecretario. ¿Qué pasa con las carreras que pasan de un municipio a otro? Por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo, carrera de regularidad que vaya de Santiago a Puerto Montt. ¿Va a necesitar la autorización de todos los municipios que pasen eso? Gracias, senador. Juan Ignacio. Presidenta, yo al menos entendería que debería contarse con la autorización de cada uno de los municipios. No podría, la autorización de un funcionario se extiende al terreno, al territorio donde tiene jurisdicción para poder dictar dicha autorización, sin perjuicio de lo que el Ministerio de Transporte pueda señalarnos al respecto. Gracias, Juan Ignacio. Romina Garrido, el Ministerio de Transportes, tiene la palabra. Buenos días, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores presentes. Complementando lo que señala Juan Ignacio, efectivamente la propuesta hace referencia al artículo 1, ocupa una técnica legislativa bien parecida al proyecto que está para sala, que fue despachado por el Senado. Sin embargo, podría hacerse una referencia para mayor claridad al artículo 164 de la Ley de Tránsito, al igual que el proyecto despachado, para que quede claro que son carreras en las vías señaladas en el artículo 1 y que no han sido autorizadas respecto o como se señala en el artículo 164. Ese artículo señala 3 tipos de autorizaciones: la autorización municipal, una autorización del ministerio cuando las carreras son en la red vial básica, y cuando son en carreteras, que puede ser el caso que
Pregunta el senador García Huidobro, tienen que ser autorizadas por el MOP, en vías que son de tutela del MOP que pueden abarcar más de una región. Eso sería, presidenta. Muchas gracias, Romina. Entonces le vamos a pedir ahí al equipo técnico que vaya recogiendo estos comentarios y ir perfeccionando la definición. ¿Algo más respecto a la definición? Ok, continuemos. Senadora, la proposición tiene otra propuesta de modificación que es para reemplazar el inciso cuarto del artículo 92 por el siguiente. El artículo 92 de la Ley de Tránsito se refiere, digamos, a los vehículos que hayan perdido sus condiciones de seguridad, serán retirados de la circulación y puestos a disposición del tribunal competente en los locales que para tal efecto debe habilitar y mantener la municipalidad. La proposición es la siguiente. En todo caso, el juez siempre podrá disponer, si lo estima procedente, de una revisión del vehículo por un establecimiento competente. En los casos de vehículos retirados de circulación y que se encuentren en la hipótesis del artículo 197 ter de la presente ley, el juez deberá ordenar la revocación del certificado de revisión técnica y disponer la reparación del vehículo por un establecimiento competente. Para la revocación del mencionado certificado, el juez deberá informar al secretario regional ministerial de transporte respectivo, quien deberá instruir el cambio de estado del documento a la planta de revisión que lo hubiera emitido, e indicará al tribunal a qué planta de revisión deberá concurrir el interesado para realizar la nueva revisión técnica. Esta modificación dice relación con los vehículos modificados para participar en este tipo de carreras. Y esta es la proposición que se realiza. Muchas gracias, Araceli. ¿Qué le voy a pedir al Ministerio de Transporte? Sí, Sí, presidenta. Mire, esta disposición recoge una preocupación de Carabineros en cuanto a que hoy en día el juez es una facultad que tiene el disponer, si lo estima procedente, la revisión del vehículo, y la ley señala por un establecimiento competente, que es un taller mecánico en la práctica. Es un podrá y no un deberá. Nosotros proponemos mantener esta facultad, pero en el caso de que se trate de vehículos que estén en las hipótesis de carreras clandestinas, el juez deberá siempre ordenar que se le realice una revisión técnica al vehículo. ¿Por qué nos damos esta vuelta con la Secretaría Regional Ministerial? Porque hoy en día el certificado de revisión técnica es digital. Entonces el sistema está centralizado en el ministerio y al ser digitales la persona puede imprimir el certificado y lo porta. Entonces hay que hacer un cambio informático internamente y luego de que el certificado pasa de estado aprobado a rechazado, se informa al tribunal para que la persona concurra a realizar la nueva revisión técnica. Además, recoge una preocupación de Carabineros que era que los vehículos en general se van al corral y salen tal cual, sin ningún tipo de revisión, sin ningún tipo de arreglo y continúan, como se conoce coloquialmente, alterados o bueno, con el tubo de escape alterado, enchulados, como se dice, y que no son reparados, siendo que han alterado sus condiciones de seguridad. Sin embargo, hay que tener presente que la revisión técnica es una foto del momento, entonces nada impide que luego de sacar la revisión técnica la persona pueda nuevamente alterar el vehículo, pero al menos va a ser un desincentivo para que continúe con vehículos, o sea, para que sigan circulando estos vehículos con condiciones de seguridad deficientes. Muchas gracias, Romina. ¿Se ofrece la palabra sobre el punto? Ok. Continuemos, por favor, Araceli. Senadora, esas son las proposiciones efectuadas por esta mesa de trabajo, a las que se dio lectura. Muchas gracias. Le pido que podamos ver el tema de las velocidades, que ahí me habían consultado algunos senadores. Senador Letelier.
entiendo que a ver, yo no creo que deberíamos meternos el tema de la velocidad en este proyecto. Voy a dar mi opinión personal, yo no. Creo que es un debate que tiene otra naturaleza. No sé si fue la Joana la que hizo su exposición intenso sobre el tema. Está muy bien. Yo las he acompañado en la reducción de velocidad para los radios urbanos, pero en este otro tema no las voy a acompañar. Eso es meterse en un debate que nos va a desviar de lo que aquí está en discusión, que es las carreras clandestinas, que creo que debería ser el objeto de nuestro tema. Y prefiero las definiciones como las que hemos trabajado y no de entrar en una discusión que nos va a llevar por otro debate, que no son las carreras clandestinas, que son hechos organizados. Por eso yo preferiría, presidente, que no mezclemos esos dos debates, porque siento que nos va a enredar. Gracias, senador Letelier. Yo le propongo a Araceli, porque, claro, estas fueron las propuestas que hizo la mesa técnica, pero quizás vayamos en orden. Después de la definición vienen las sanciones a quienes participan y organizan, y revisamos también qué hacemos con el tema de las velocidades que viene a la Cámara de Diputados. Gracias, senador Letelier. Doy lectura a lo propuesto por la Cámara de Diputados y vamos agregando las proposiciones. ¿Esa sería la idea? Sí, y recogiendo las observaciones para cuando votemos en particular. Perfecto. Consta de un artículo único que introduce las siguientes modificaciones a la ley número 18.290 de tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 2007 de los Ministerios de Justicia y de Transporte y Telecomunicaciones. El número 1, agréganse los siguientes artículos 197 ter, 197 quater y 197 quinquies. La proposición que recién analizamos propone en el inciso primero del artículo 197 ter agregar: para los efectos de este artículo se entenderá por carreras no autorizadas a las carreras no autorizadas a las carreras de automóviles u otras competencias de vehículos motorizados, tales como las aceleraciones desproporcionadas de motor y trompos en vehículos especialmente acondicionados, no solo para alcanzar mayores velocidades que se realicen contra otros vehículos, contrarreloj o cualquier otro dispositivo para medir el tiempo, para medir velocidades máximas o hasta llegar o pasar un punto, meta o destino determinado, como asimismo aquellas que no cuenten con la autorización del alcalde otorgada en conformidad a lo dispuesto en el artículo 164 del decreto con fuerza de ley número 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito. Aquí tenemos la proposición que leímos del Ministerio del Interior. ¿Ya? ¿La leo nuevamente? No, lo que le propongo a Araceli, porque ahí ya está claro. Yo creo que el senador Letelier proponía que como estructura la propuesta que comentó Juan Ignacio Gómez, podíamos tratar de mantener esa lógica de estructura, revisar nuevamente las definiciones y tener una propuesta ya de la mesa técnica para la discusión en particular, o sea que vayamos recogiendo esos temas. Senador Letelier. Mire, solamente en esta definición, ¿qué cosas creo que están de más, Presidenta? Es que se establece, porque si yo en mi auto me pongo a hacer una carrera con usted en su auto, no nos pueden partear, no quedamos en la tipicidad, porque dice aquí que en vehículos especialmente acondicionados. Y si los vehículos no están acondicionados y estamos haciendo carreras, no caen en esta tipicidad. Entonces, quiero poner ejemplos, por eso creo que es mejor ver las otras definiciones. Y me gusta la otro ejemplo de definiciones donde se separan los que corren en línea recta a los que hacen maniobras. No sé si queremos meter este tema maniobra, antes no estaba, no sé por qué lo ponen como tópico. Puede ser una falta que es distinta a estar haciendo carreras, estar haciendo trompo en una vía pública, pero vamos a tener dificultades para
para las sanciones, que son evidentemente de distinta naturaleza. Gracias, senador Letelier. Sí, el tema de los trompos y las destrezas fue una proposición que surge a raíz de la exposición de Carabineros. Lo que yo entendí es que efectivamente se organizan este tipo de encuentros que tienen alta masividad y claro, igual ocupan un espacio. Se hablaba de una bomba, de algunas bombas de benzina que son bien conocidas, parece, en Santiago. Entonces quizás ver cómo se tipifica bien y si las sanciones van a ser las mismas o dependiendo del tipo de carrera. Yo creo que acá lo que se trató de definir es que hay distintos tipos de carrera. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidenta. Juan Ignacio. Sí, efectivamente, Presidenta, justamente, y retomando la primera consulta que hacía el senador Letelier, recordad que estas son actividades que se están, de acuerdo a la propuesta que ustedes están viendo en pantalla, que se realizan en el espacio público, y por tanto hay un riesgo, uno efectivamente puede quizás hacer distinciones sobre la gravedad de la conducta en relación a la puesta en riesgo, pero la puesta en riesgo es evidente en cualquiera de esas conductas. Por eso justamente es que señalamos, ¿no es cierto?, las carreras de estrés o deslizamiento de derrape, porque quizá independientemente de la velocidad hecha en el espacio público, eso constituye evidentemente un riesgo por la afectación a la circulación y por tanto a la vía, ¿no es cierto?, por algún tipo de impacto o accidente que pueda suscitarse. Gracias, Juan Ignacio. Entonces, lo que le voy a pedir ahí al equipo técnico es que definamos o que afinemos las definiciones para que quede claro y recoger también lo que plantea el senador Letelier, que efectivamente si vamos a hablar solo de este tipo de carreras cuando participen o se haga en vehículos reacondicionados, o también vamos a asumir que incluye a vehículos que no han sido intervenidos. Pasemos, por favor, al artículo 197, cuater. O ter, no me equivoqué. A ver, el artículo 197 ter, aprobado por la Cámara de Diputados, establece las sanciones. El que condujera un vehículo motorizado participando en carreras no autorizadas será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a multa o multa de 2 a 10 unidades tributarias mensuales, ya sea que no se ocasione daño alguno o que con ello se causen daños materiales o lesiones leves. Se reputarán leves para estos efectos todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor a 7 días. Si a consecuencia de esta conducción se causaren lesiones menos graves o graves, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 4 a 12 unidades tributarias mensuales. Si se causare alguna de las lesiones indicadas en el número primero del artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo, en el primer caso, y de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en el último. En ambos casos se aplicarán también, además del comiso del vehículo, las penas de multa de 8 a 20 unidades tributarias mensuales y de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica. Al autor de los delitos establecidos en los incisos primero y segundo se le impondrá además la pena de comiso del vehículo con que ha cometido el delito, sin perjuicio de los derechos del tercero propietario, que podrá hacer valer conforme a las reglas generales del Código Procesal Penal, y la de suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de 6 meses hasta 2 años, si fuere sorprendido en una primera ocasión. La suspensión hasta por el término de 5 años si fuere sorprendido en un segundo evento y, finalmente, con la cancelación de la licencia a ser sorprendido en una tercera ocasión. Las penas dispuestas en los incisos anteriores también serán aplicables a quienes, concertados para su ejecución, faciliten vehículos motorizados para la participación en carreras clandestinas en los términos del número 3 del artículo 15 del Código Penal. El que organizare carreras no autorizadas será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 8 a 20 unidades tributarias mensuales.
si con ocasión o con motivo de la ejecución de la conducta señalada en este inciso obtuviera algún beneficio económico para sí o para un tercero, se le aplicará la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 20 unidades tributarias mensuales. Para los efectos de este artículo se entenderá por carreras no autorizadas aquellas que se realizan en vehículos motorizados en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 1 y sin el permiso correspondiente por parte de la autoridad competente contra otros vehículos, contrarreloj o cualquier otro dispositivo para medir el tiempo, para medir velocidades máximas o hasta llegar o pasar un punto, meta o destino determinado. La proposición es un poco, digamos, es similar, pero lo propone intercalarlo en el inciso primero de este artículo. Y la proposición del Ministerio del Interior propone como inciso final de este artículo, con un texto diferente. Gracias, Araceli. Le voy a dar la palabra al Ministerio del Interior respecto a la propuesta. Sí, Presidenta. Respecto de bueno, creo que lo señalé en una introducción anterior, Presidenta, pero la propuesta que figura de Carabineros en la propuesta 1, ¿no es cierto? Nosotros la estuvimos trabajando con ella y con el Ministerio de Transporte estos días para llegar a la propuesta 2. Ok. Y esto se lo encargamos a la mesa técnica para que lo revise. Y lo otro son las sanciones. ¿Hay alguna observación respecto a las sanciones? Sí. Quiero hacer una... Perdón, Juan Ignacio. Sí. No, nosotros, Presidenta, suscribimos en el fondo el texto que viene aprobado por la Cámara. Fue lo que señalamos en su oportunidad, pero es una materia a discutir por esta comisión. Sí, gracias, Juan Ignacio, que nos confundimos entre las definiciones y las sanciones. Gracias. Senador Letelier. Sí, primero yo haría una separación metodológica. Uno, definir, tipificar el comportamiento y después las sanciones, es decir, separaría. Y respecto a las sanciones, se pueden ir al principio. Me pareció de una... O sea, la serie si podemos llegar al 96, 197 al principio. Cuando habla de leves, aquí en el primer párrafo. El primero, sí. El artículo 197 ter. Serán sancionados con una pena de presión menor, su grado mínimo y multas de 2 a 10 unidades tributarias mensual. Ya sea que ocasione daño alguno, que no se ocasione daño alguno, o que con ellos se causen daños materiales o lesiones leves. Yo siento que aquí estamos metiendo diferentes formas de abordarlo y yo trataría de desagregarlo. Y este concepto de se reputarán leves para estos efectos todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor a 7 días, me parece una cosa bastante imposible de probar. Quiero decirlo, ya el Código Civil, entiendo, define lo que es una lesión leve, grave, etc. Esto, de la forma como está, esto de que sea la persona ofendida una enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de 7 días. Es decir, si yo digo que estoy estresado o me produjo un daño auditivo que me ofendió, yo creo que eso le va a quitar, creo que tiene un vacío, quiero decirlo así. Yo creo que una cosa son las lesiones son, de acuerdo a lo que está establecido, definido. Ya están definidos, y lo otro es que aquí se va a sancionar que causen daño o no, y se causan daño de acuerdo a la gravedad de esos daños. No lo complejaría más. Sí, gracias, senador Letelier. Araceli, ahí le pido que recojamos la opinión del senador, porque creo que todos suscribimos con eso. Presidenta, pero eso ya sería para la discusión en particular. En particular, sí, no es ahora. Sí. ¿Ya?
Es para tomar nota nomás. Continúen, por favor. Así aprovechamos de avanzar. Voy a leer el artículo 197 quater. Se considerará como circunstancia atenuante especial de la responsabilidad penal para los delitos previstos en el artículo anterior la colaboración relevante en el esclarecimiento de la participación responsable de quienes organizan, participen en la organización o conduzcan vehículos motorizados en carreras no autorizadas, pudiendo rebajarse la pena en 1 grado. Para tener por configurada esta circunstancia atenuante, el juez deberá corroborar la colaboración relevante con otros antecedentes de la causa penal. La rebaja del grado deberá ser efectuada con posterioridad al cálculo de otras circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad criminal. Gracias, Araceli. ¿Se ofrece la palabra sobre ese artículo? Presidenta. Juan Ignacio. Sí, solamente reiterar que esta es una norma muy relevante para nosotros porque trata justamente sobre cómo podemos tener una herramienta eficaz para desarticular a un ilícito hoy día que tiene un grado de organización importante y de esa manera poder contar con un mecanismo de colaboración eficaz consistente en la rebaja de una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal es bastante efectivo para poder fomentar la cooperación en algunos casos y poder facilitar las investigaciones que se realicen al efecto. Muchas gracias, Juan Ignacio. Ok, si no hay más palabras, continuemos, por favor, Araceli, con el siguiente artículo. Artículo 197, quinquies. El que condujere un vehículo motorizado y sobrepase en 60 kilómetros por hora los límites de velocidad fijados en los artículos 145 y 146 será sancionado con la pena de prisión en su grado máximo o multa de 2 a 10 unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de 6 meses hasta 2 años. Si fuere sorprendido en una primera ocasión, la suspensión hasta por el término de 5 años. Si fuere sorprendido en un segundo evento y finalmente con la cancelación de la licencia al ser sorprendido en una tercera ocasión. En caso de producirse las lesiones o muerte descritas en los incisos 2 y 3 del artículo 197 ter, se aplicarán las penas privativas de libertad y pecuniarias ahí establecidas. Muchas gracias, Araceli. ¿Se ofrece la palabra? Joana Borrat tiene la palabra de CONACET. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Un saludo a todos los senadores. Quisiera insistir en la importancia de mantener el exceso de velocidad temerario en este proyecto de ley. Para nosotros es muy importante, para todos quienes estamos acá, legislar sobre las carreras clandestinas, tipificar como un delito la organización y la participación, pero la componente de más riesgo, la componente fundamental que convierte una carrera no autorizada en un riesgo para las personas es la velocidad. No podemos hablar de carreras clandestinas sin hablar de velocidad. No es posible porque es el riesgo más importante de una carrera, no solamente para el conductor o para los conductores, sino también para el público. Lo hemos observado en muchas ocasiones. Por lo que se incluyó la velocidad temeraria en la Comisión de Transporte de la diputados como una moción parlamentaria justamente haciéndose cargo del alto riesgo que comprende los excesos de velocidad. Y acá se habla de los 60 kilómetros por sobre el límite legal, que son verdaderamente casos muy extremos, personas que exceden a esa velocidad, las velocidades máximas, saben que es un riesgo importante para todas las personas. Estamos hablando de en carreteras andar a más de 160 kilómetros por hora y en las ciudades en más de 110 kilómetros por hora, por lo que aquí se tipificaría esto como un simple delito en caso que haya resultado de lesiones o muerte, porque es el principal riesgo de estas carreras no autorizadas. Y desde la CONACET insistimos en la importancia de mantener la velocidad temeraria en este proyecto de ley. Gracias, Joana Borrat. Senador Letelier había solicitado la palabra. Sí, Presidenta,
yo invito al gobierno, si quieren abordar este tema, que presenten un proyecto distinto, a riesgo de que yo me reste del mismo. Yo quiero decir, son dos temas absolutamente distintos. Y entiendo que Joana es su pega, pero yo creo que aquí se va a distorsionar un debate, porque una persona que pasa una zona X a cierta velocidad es muy distinto a lo que es carreras clandestinas. Son dos temas distintos. Yo creo que nos apeguemos a lo que es el origen del proyecto. Gracias, senador Letelier. ¿Se ofrece la palabra? Senador García Huidobro. Presidenta, yo voy a sumar lo que ha planteado el senador Letelier. Esto no tiene nada que ver con carreras clandestinas. Y por lo tanto, entiendo, y en una autopista el límite son 120, es decir, sería 180 kilómetros, no 160. Y por otro lado, 110 kilómetros en una zona urbana. Yo creo que esto no tiene nada que ver con el proyecto que estamos hablando. Esto es un tema de la ley de tránsito, pero no de carreras clandestinas. Yo le pido, yo en ese sentido, si van a seguir con eso, yo también me estaría restando de este proyecto. Gracias, senador García Huidobro. Presidenta, lo mismo. Adhiero a lo que dijo el senador Letelier y el senador García Huidobro. Yo pienso lo mismo. Gracias, senador Osandón. Yo recojo lo planteado por los senadores. Creo que es un proyecto distinto y que lo podemos analizar, obviamente, en su mérito. Bueno, va a ser parte de la discusión en particular. Continuemos, por favor, Araceli. La última proposición del texto aprobado por la Cámara sustitúyese en el inciso cuarto del artículo 203 por el siguiente. Constituirá infracción gravísima exceder entre 20 y 60 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad de los artículos 145 y 146. Y acá también está la proposición de la mesa de trabajo relativa a la modificación del inciso cuarto del artículo 92 relativo al retiro del vehículo de circulación y el tema de la revisión técnica. ¿Doy lectura nuevamente a la proposición de modificación? Por favor. Pues la leímos, sí. No sé si está así. Sí, está en pantalla. Lo bueno que alcanzamos a revisar prácticamente el proyecto completo. Sí. Si no hay más palabras sobre el punto, estaríamos en condiciones de... ¿Senador Letelier? No, senador García Huidobro. Presidenta, yo no sé si que a mí se me cortó a usted o a mí la señal dos veces. Por eso que no alcancé a escuchar alguna de las partes que planteó el senador Letelier y usted. Uno de los puntos, no sé si viene en el proyecto, lo más complicado para una persona que se dedica a esto o que le gusta esto es que le incauten el vehículo. Yo creo que yo soy partidario de que más que tan... Lo peor que le puede pasar es que le dejen un par de meses o 3 meses en el corral municipal ese vehículo y de alguna manera va a haber una situación distinta. Lo más probable es que no va a encontrar ni neumático a la vuelta. Pero entonces yo creo que tenemos que tener un incentivo de que se respete esto, pero tener otro tipo de normas que de alguna forma no incentive este tipo de carreras. Yo creo que yo no sé si está incluido en el proyecto, eso es mi consulta. Gracias, senador García Huidobro. Ahí le voy a pedir a Araceli que responda, pero voy a dar primero la palabra al senador Letelier. Presidente, de lo que yo recuerdo, lo voy a reservar por la discusión en particular, pero lo plantea Alejandro ahora. En el otro proyecto yo creo que está casi seguro que está el tema de que los vehículos se los quitan a las personas por un tiempo muy prolongado. Y yo creo que eso es fundamental para generar un desincentivo. Sí. Lo que sí vamos a tener que hacer complementario a eso es ver en qué condiciones un municipio puede autorizar una carrera o no. Pero esa es otra discusión. Gracias, senador Letelier.
Había solicitado la palabra Juan Carlos González, luego Juan Ignacio Gómez. No, solamente para efectivamente secundar la opinión que acaba de expresar el senador García Huidobro, porque efectivamente en estas carreras muchas veces lo que se apuesta es el vehículo. Muchas veces se ven que estos autos en un año tienen 3, 4 dueños porque se apuesta el auto. Son autos de 30 millones de pesos, 40 millones de pesos que están intervenidos, en fin. Por lo tanto, una restricción al traspaso del dominio o a la tenencia del vehículo aparece como algo sumamente atendible. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Entonces vamos a considerar eso. Juan Ignacio Gómez. Presidenta, por su intermedio a la comisión, Presidenta, en el artículo 197 ter, en los incisos 3º y 4º, están contempladas las penas de decomiso de los vehículos. Así que entiendo que la aprehensión que han planteado los señores senadores que han hecho uso de la palabra debería estar absuelta. Considerado. Sí. Muchas gracias, Juan Ignacio. Hemos terminado ahí de hacer una relación respecto del texto. Les propongo que podamos votar en general este proyecto para después continuar su discusión en particular y recogiendo en especial las opiniones vertidas en esta comisión. Ahí le encargo también a la mesa técnica que recoja cada una de las observaciones. Senador García Huidobro. Presidenta, la verdad que había solicitado esa votación, pero después de analizar la incorporación de esos dos artículos, yo preferiría que no votáramos en esta oportunidad, Presidenta, porque creo que hay que darle una vuelta a esto. Ok. Artículos. ¿A qué artículo se refiere? Me refiero a los artículos que son de la ley de tránsito, en velocidad. Que está hasta presidio mayor y después eso. Entonces creo que es un tema que tenemos que reevaluar con quienes presentaron este proyecto también. Gracias, senador García Huidobro. Senador Letelier había solicitado la palabra. No, era para entender la reflexión del senador García Huidobro. Era mi percepción de que esto iba a enredar las cosas, aunque la señorita Joana tenga otro juicio. Pero las canas son por algo. Era obvio que esto iba a generar y distorsionar el tema de fondo, que es regular el tema de las carreras. Yo pediría que si tenemos como comisión el acuerdo de quedarnos solo con el tema de las carreras, yo creo que ahí podemos avanzar. Alejandro lo reconsidera, podemos votarlo en general, pero en el acuerdo de que eso mayoritariamente tenemos el acuerdo de sacar esas dos propuestas de artículos del texto. No sé si Alejandro estaría de acuerdo. ¿Me parece razonable esa propuesta? Lo pido al resto de los senadores, porque de esa forma podríamos votar en general hoy día y sacando esa modificación respecto a la velocidad de la ley de tránsito, que entendemos que es otra moción u otra iniciativa. Si hay acuerdo, senador García Huidobro. Juan Carlos parece que está pidiendo la palabra. Perdón. Juan Carlos, tiene la palabra. Presidenta, solamente para aclarar su intermedio a los miembros de la comisión, que el proyecto viene así de su primer trámite, no es una modificación que haya ingresado al Ejecutivo, por lo demás, sino que se incorporó por iniciativa de algunos diputados de la comisión, no recuerdo en detalle quién fue, y solamente hubo concurrencia del Ejecutivo para mejorar la propuesta técnica en su minuto, pero en estricto rigor, solamente por un tema del desarrollo del procedimiento legislativo, es decir, en la votación en particular, la comisión podrá objetar o eliminar estos artículos, pero claramente esto venía así desde su primer trámite, no es algo que hayamos nosotros incorporado en este momento, ni mucho menos. Gracias. Presidenta. Gracias, Juan Carlos. Está como verse la suerte entre gitanos, senador Letelier. Sí, como yo no, con todo el respeto a los gitanos, que son más sabios que nosotros, por cierto. Quiero decir es que como uno se aplica y consulta, y como fue la pluma de Joana estaba presente en la Cámara,
Y no quiero... la otra alternativa que tenemos es muy sencilla. Este proyecto lo dejamos dormir y retomamos el proyecto que ya está del Senado. Y esa es otra forma de abordarlo. Pero en esto es muy importante no sacarse la suerte entre gitanos, presidenta. Entonces, lo quiero dejar planteado porque consulté de cómo fue, cómo se discutió. Y creo que lo más práctico es si vamos a acotar esto a las carreras, que se tome el acuerdo entre todos que así va a ser. Si vamos a dejar abierta la puerta, ya yo me sumo a lo de García Huidobro y vemos el proyecto que ya está en sala. Pero eso tiene que ver con que si es que queremos sacar el proyecto, si al Ejecutivo le interesa que se legisle sobre este tema puntual de las carreras y no el tema de exceso de velocidad, avanzamos. Entiendo que hay otros temas que nos interesa sacar adelante también con urgencia. Creo que en esta coyuntura abordar temas de exceso de velocidades es un mal, no es un buen consejo, lo voy a poner en esos términos. Presidenta. Gracias, senador Letelier. Senador Osandón. Yo estoy con lo que dijo el senador García Huidobro, que creo que no están las condiciones para votar. Gracias, senador Osandón. Creo que somos mayoría, así que no lo vamos a colocar en votación. Podemos seguir después, resolvamos ahí qué hacemos. Si seguimos en general y particular o seguimos con el trámite que está para sala de un proyecto similar que solo sanciona la organización de las carreras no autorizadas. Ok. Si no hay más palabras, entonces hemos terminado con la orden del día. Presidenta. Araceli y senador Letelier, parece que me ven. Solo un alcance. El proyecto que está en tabla, está en primer trámite, este está en segundo. O sea, la tramitación de esta va más avanzado. Avanzada, sí. Solo eso, y bueno, la discusión particular se puede ver. Así es. Gracias, Araceli. Senador Letelier. Presidenta, una materia absolutamente distinta. Y me gustaría compartir con los miembros de la comisión para ver si existe una voluntad. Hay y es mi intención de ver si tenemos un acuerdo, podríamos construir un acuerdo para meter un tema en la comisión mixta. Es otra materia, insisto. Estamos con un tremendo déficit de conductores profesionales en el país. Tremendo. En el sector de transporte hay muchos problemas. Hay muchos conductores profesionales que quieren homologar la licencia. Esta es una discusión que tuvimos y tuvimos todos de acuerdo y avanzamos, incluso aprobamos algunos convenios internacionales en esta materia en fecha reciente. Pero las interpretaciones que se están dando por parte de algunos es que eso solo es válido si los conductores tienen el certificado de enseñanza básica o media, pero le piden la escolaridad, es decir, no homologan la licencia. Y eso se transforma en un problema porque algunos conductores que son conductores profesionales no quieren, se les genera una barrera de entrada estar buscando sus certificados de estudio y prefieren quedarse en otros lugares trabajando y no acá. Entonces, quiero ver si en el proyecto que vamos a ver después podemos en la comisión mixta poner algo que facilite esto y pedirle al Ejecutivo si nos puede ayudar, porque es un tema urgente, quiero decir, es urgente y creo que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero lo quería anunciar entre nosotros antes, para ver si le podemos pedir al Ejecutivo. Yo tengo un texto que se lo puedo mandar a ellos, a don Juan Carlos, a Joana, a quien corresponda, pero tenemos un problema y si lo metemos en la comisión mixta puede ser ley durante el mes y podemos abordar un tema urgente. Eso, presidente. Así es. Gracias, senador Letelier. Le daremos prioridad y le vamos a pedir a Juan Carlos pudieran colaborarnos con esta iniciativa. Juan Carlos González. Sí, efectivamente, senadora, el requisito de la ley de tránsito que es ser egresado de enseñanza básica, dice la ley de tránsito. Hay muchas personas inmigrantes que tienen licencias no solo profesionales, sino
también de la B, la simple licencia B, o que quiere ir a sacarla, y no, independientemente de que haya convenio o no, la quiere ir a sacar y no puede, porque le cuesta, mucha gente se viene con sus otros documentos, pero no con su escolaridad básica. Y por lo tanto, incluso otras veces les piden que vayan al Ministerio de Educación, homologar, en fin. Y la verdad es que el requisito no tiene mucho sentido, porque finalmente con la evolución que tiene el examen teórico, todas las competencias de la enseñanza básica tienen que estar presentes para rendir el examen teórico. Tienen que saber leer, multiplicar, sumar, restar. Entonces, la verdad es que nosotros lo hemos analizado y efectivamente es un requisito que hoy día no se justifica para la licencia B, que es el antecedente de la licencia profesional, y genera además un problema de interpretación en los municipios brutal. Por lo tanto, si se pudiera solucionar por esta vía, nosotros estaríamos totalmente dispuestos para apoyar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, senador Letelier ahí les va a enviar una propuesta de texto que les pido que la podamos trabajar y abordar este tema que sin duda tiene relevancia y queremos abordarla con celeridad. Y la podríamos poner, senador Letelier. Y la podemos presentar entre todos en la mixta que tenemos más tarde. Ya. Muchas gracias. Excelente. Si no hay más palabras, entonces, y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y nos encontramos en la próxima comisión. ¿A qué hora la mixta, presidenta?